Bienvenidos a La Roca, son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Aquí estamos puntuales a nuestra cita para contaros todo lo que está pasando en estos momentos. Ya lo ven, en Alicante, la ladera del barranco de Caraíta está amenazando en derrumbarse por culpa de estas fuertes lluvias y pone en peligro el pueblo de Benillup. Ahí está nuestra compañera Lucía Valero. Lucía, cuéntanos cuál es la última hora desde allí. Pues como una imagen vale más que 1000 palabras, os lo vamos a mostrar. Fijaros bien, estas son las viviendas de los vecinos. Pues voy a caminar hacia ese barranco y voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Apenas 7 metros se encuentran con estos 100 metros de caída libre en el barranco. Han caído más de 600 litros por metro cuadrado en tan solo lo que llevamos del mes de marzo. Y claro, los vecinos, Nuria, están preocupados. Temen que aparte de que se está derrumbando parte del barranco, pueda haber movimientos de tierra y sus casas acaben ahí abajo. Vamos a hablar con todos estos vecinos esta tarde. Lo veremos, como siempre, aquí en La Roca. La verdad es que las imágenes son impresionantes. Lucía, cuídate, no corras ningún riesgo. Bueno, vamos a ver esas imágenes, por favor, porque han sido increíbles, sobre todo en tu tierra, en Comunidad Valenciana. Sí, además estamos preocupados. Enseguida nos iremos hasta allí en directo. Han sido, sí. Fíjate, esa fuente, bueno, totalmente desbordada, cascadas, fuentes del Algar en Alicante, y el agua también. Hay tanta agua en la tierra que va cayendo y fíjate cómo hay algunos desprendimientos también en zonas de carretera porque ya no absorbe más, está totalmente Claro, es saturado. que ese es el riesgo de una lluvia tan prolongada, Correcto, ¿no? han abierto también algunos embalses que antes de que termináramos febrero estaban vacíos y de repente llenos. Pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir en directo hasta Benillup, en Alicante. Cuando hemos empezado el programa hemos visto a nuestra compañera, a Lucía Valero, que estaba pues a 7 pasos del precipicio de un barranco con el riesgo de que se desplomen y que caigan las casas en el lugar. Lucía, cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué tal, Nuria? Pues la situación real es de peligro. Quiero que veáis mucho mejor la imagen de este barranco. Son 1000 metros de caída libre y fijaros bien cómo se han ido produciendo desprendimientos. Para que os hagáis en casa y desde ahí, desde plató, a la idea. ¿Veis esa verja que os está mostrando mi compañero cámara? Esa verja estaba de pie. Esa verja tenía por delante 2 metros de tierra y sin embargo la veis ahora mismo tumbada y delante pues solamente tiene el abismo. ¿Y quiénes son los principales perjudicados por todo esto? Pues los vecinos. En concreto 14 de ellos que son los que están en primera línea de fuego. Manolo, ¿cómo están llevando estos días? 14 días sin parar de llover, escuchando desde sus casas cómo se cae la tierra. Pues estamos sin poder dormir porque ya lo repito. Estás en casa y a lo mejor dentro de media hora estás en el barranco. O sea que así está la cosa. Esperando a que nos digan algo, a ver qué remedio se toma aquí en el barranco este. Y el remedio, compañeros, no llega porque llevan desde hace 18 años, Joan, ni más ni menos, que pidiendo que alguien haga algo para que estas casas no se vengan abajo. ¿Cuál es la solución que os dan? De momento hay buenas palabras, hay estudios, pero de momento no tenemos todavía ningún proyecto que esté aprobado ni ninguna solución que a corto plazo se vaya a hacer. ¿Qué necesitáis? Muy rápido. Necesitamos una solución, necesitamos que se consolide el barranco para que no vaya avanzando más. El problema es que cada vez está más cerca, cada vez que llueve va retrocediendo hacia las casas y esperemos que no pase nada. ¿Vale? Porque, que se ponga remedio antes. Pues muchísimas gracias. Nosotros también esperamos que tomen buena nota, Nuria, y se ponga remedio, porque media España pidiendo que llueva y estos vecinos pidiendo que no lo haga porque sus casas corren riesgo. Pues muchas gracias, Lucía. Yo no sé si desde aquí les podemos tranquilizar un poquito en cuanto a las previsiones en Benillup. Pues van a tener 24 horas de tregua, hoy y mañana. El martes vuelven las lluvias, aunque no parece que vayan a ser tan fuertes, pero ya lo veremos. A ver si es capaz de soportar el barranco y no... Muy colapsada.